Saludos ecuatorianos, siempre agradecido por la vida, por la naturaleza y por seguir en esta constante en la vida cotidiana. Se nos viene la segunda vuelta, ecuatorianos, y siempre lo hemos dicho, aquí nos mantenemos en la verdad y nada más que en la verdad, ecuatorianos. Hemos visto cientos de videos rodando en redes sociales haciendo una contrapolítica a favor de este señor que lo destruye absolutamente todo y en contra de un proyecto ciudadano llamado Revolución Ciudadana. Ecuatorianos, cuán importante es informarse de las buenas fuentes. Cuán importante es entender y diferenciar conceptos. No podemos vivir llenos de odios infundados. Y la gran mayoría de los videos que yo veo en redes sociales son todos los videos sacados fuera de contexto. Ecuatorianos, ya parecemos estos tres últimos gobiernos solo recordando el pasado y justificando el presente. En estos momentos, la inseguridad en el Ecuador es devastador. La falta de atención médica en todos los centros de atención médicos están colapsados. Ecuatorianos, son miles que mueren por falta de atención de diálisis y otros preocupados por el señor Correa. Y para que ustedes sepan, ecuatorianos, en esta segunda vuelta estaremos frente a un reto y desafío de este gobierno y de hombres y mujeres que odian al correísmo como si fuésemos patrimonio individual. Que la sabiduría se imponga contra la ignorancia de muchos y que podamos decidir por un Ecuador de todos, a favor del Ecuador y no a favor de aquellos individualistas que lo destruyen y lo destrozan absolutamente todos. Estaremos siempre con ustedes aquí y siempre con la verdad, ecuatorianos. Y hasta la victoria, siempre.